Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un placer tener un nuevo contacto con todos ustedes a través de Pase y Recepción, nuestro refugio para hablar del juego. Y en un capítulo más del Fútbol por Dentro, hoy hemos convocado a uno de los entrenadores, formadores, hombres del fútbol de enorme sabiduría, de mucho trabajo en distintas instituciones. Hoy le toca trabajar otra vez en Tigre, que también debe ser parte de su casa, por supuesto, pero que ha dejado su semillita en distintos lugares con formación de futbolistas y que es una referencia a la hora de hablar de este tema. Así que ya lo voy a presentar a Fabio Radelli. Fabio, es un placer tenerte, es un placer que te tomes unos minutos, un ratito para charlar con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, Fabián, te agradezco primero por la invitación, segundo por tus palabras. La verdad que un agradecido eh, de poder estar acá hablando de fútbol, hablando de nuestras experiencias o de nuestras verdades, que no quiere decir que sea la verdad. Mm. Antes que nada, Fabio, quiero preguntarte así rápidamente. ¿Te acordás en cuántos clubes trabajaste? ¿Tenés la cuenta de la cantidad de clubes en los que has estado haciendo tu trabajo? En la formación estuve, bueno, esta es la segunda etapa en Tigre. Ujú, Después, en la misma función, trabajé en Aldo Civi, en Huracán y en Racing Club. ujú. Después, un paso por Unión Española, acompañando a Martín Palermo, al Pato Abondancieri, a Gastón Mendoza, que fuimos con Manu Fernández, hoy entrenador de Ferro, a- a acompañarlo a Martín a ser parte del cuerpo técnico. Eh, y la breve estadía que tuve en Ferro, en primera división, Ujú. eh, eso es un poco lo que me ha tocado, bueno, como formador. Y perdón, me olvidé como que para mí fue una etapa eh, hermosa, de mucho aprendizaje, eh, de la cual, eh, por tus orígenes, es la de Cadetes de San Martín, en Mar del Plata. Ujú. Eh, eh, cuando arranqué en el proyecto de Juan Schneider. Y alguna vez habré pateado una pelota por ahí de manera muy mala, pero alguna vez anduve por ahí, si no después hemos pateado como periodista para seguir la liga local, ¿eh? Así que me traes un lindo recuerdo. Fabio, ¿cómo te definís? Sos un hombre de fútbol, pero dentro de esa definición un poquito más abarcativa, hay algo que seguramente te debe gustar mucho más que otras cosas. Pero si alguien te pide que llenes un formulario y te pide a vos que te definas, ¿cómo lo harías? No, soy un formador, sin ninguna duda. Eh, Me apasiona lo que hago, eh, disfruto el crecimiento de los chicos, me obsesiona y me vuelve loco la búsqueda del talento, eh, y ahí podríamos, ¿sos captador de talento? Mira, soy hombre de fútbol, Mm, me gusta ver un nene cuando voy en una prueba y ver cómo se desarrolla en esas capacidades, es decir, ¿qué vas a ver a una prueba? Y cuando esas acciones de juego, el control, el pase, la habilidad que está relacionada con la gambeta, la definición, la recuperación, porque hay excelentes recuperadores. Pero también lo que más me gusta en esa locura de ver un nene es eh, la toma de decisiones del nene. mm. Sorprenderme con una acción de juego que a mí me permita eh, dar el ok para traerlo al club. Eh, me ha tocado, me ha tocado fichar a muchísimos nenes, eh, pero tengo la suerte de que los jugadores que hemos fichado en 10 minutos, 15 minutos son los que han jugado en primera. Mm. Qué bueno esto, Fabio, porque
Quiero volver primero y después me voy a meter mucho en este tema, porque a mí también me atrapa, me fascina y creo que quien escuche esta charla también, porque los tiempos han cambiado tanto, pero hay cosas que son de toda la vida. ¿Cuándo siente uno que es vos dijiste un formador? ¿Cuándo sentís? Cuando vos ya jugabas al fútbol, ¿te pasaba esto? ¿Imaginabas que podías trabajar después de dejar los pantalones cortos en este lugar del fútbol o se fue dando de manera natural? Tuve tuve el privilegio de ser jugador profesional durante 11 años y, y vos me decís o me preguntás, ¿qué fue lo mejor que me pasó? Los entrenadores que tuve. Ajá. Eh, para mí tuve sabios, eh, y cuando uno eh, dice esa palabra, para mí tuve en Cacho Jiménez una persona que te veía caminar yo a Cacho, a mí me fichó, yo vine de una prueba de Benito Juárez Ujú. y me probé 45 minutos, 3 días, 15 minutos. Y eh, yo he venido en un Peugeot 404, una locura, había dormido toda la noche en el Peugeot, y cuando llego a Racing, me pruebo y a los 15 minutos me sacó, yo había tocado 3 pelotas, y, y yo tenía esa amargura, esa- que me quedé en la puerta esperándolo y diciéndole, mire, Cacho, eh, 15 minutos. No, usted vaya que mañana lo espero. Al otro día fueron otros 15 minutos y al último día, eh, cuando me prueba 15 minutos, me dice, es jugador de Racing. Eh, pero también le vi probar 15 minutos al Nuno Molina, a Roberto Molina. Claro. El Nuno Molina se va a probar de número 5, viene de Mendoza y a los 10 minutos lo probó, lo fichó. Ujú. Eh, qué sé yo, a un montón, a Ten- Bellino, a Rayala. tenía, Era, tenía el, era, o- tenía el ojo. sí, después uno se va enterando que hizo lo mismo con Juan Barba, con Calderón en Racing. Entonces, para mí fue un maestro y aparte yo soy un agradecido a él porque fue el que me insertó en el fútbol grande. Después tuve a Miguel Micó, Mm. una referencia, eh, eh, es gente que continuamente te va marcando cosas y eh, que es uno de los coordinadores más importantes que ha pasado por la historia de Racing. Eh, Después tuve a Mario Gribol, a Carlos Gribol, a, a Oscar López, a Oscar Caballero, Ujú. a Ricardo Reza, Uf. a Jorge Solari. Eh, entonces, voy a nombrar a Noriega, al Capo Noriega, un increíble crack de San Martín de Tucumán, que juega de 5 Sí, me acuerdo. y que un bohemio eh, que tenía las palabras justas a veces para ese momento, eh, era un abanderado del buen juego. eh, y en definitiva, el fútbol es un juego, porque yo cuando vivía en Juárez, la relación entre dos amigos era la pelota, porque venía o Pablo Diciano, que era mi amigo del barrio, y me decía, Fabio, vamos a jugar, y vamos a jugar a la pelota. Mm. Entonces, yo sigo pensando que, que el fútbol para mí es un juego. Eh, hay determinadas maneras de jugar. Lo podés jugar sufriendo, como cuando jugaba yo, que sufría a los rivales, porque no. Y hay otro disfrutándolo. Para mí, eh, no debe haber un juguete más lindo que la pelota. Entonces, eh,
a partir de ahí yo no puedo predicar o no puedo enseñar con lo que la palabra representa o inculcar que esto es un juego y que tenés muchas posibilidades de que te vaya bien si jugás bien o intentás jugar bien. Eh, eh, yo, un buen control y un buen pase es una excelente relación con un compañero de equipo. Y bueno, esto es así. Entonces, eh, bueno, ¿yo qué hacía con esos entrenadores? Y yo me anotaba los ejercicios. Mm. Eh, a- yo, yo no sabía qué iba a hacer, pero hoy a mí me han dado muchísimo resultado aquellos trabajos que están directamente relacionados con el aprendizaje, Ujú. las resoluciones, eh, las correcciones. Eh, nosotros detectamos el error, pero a veces no se sabe cómo corregirlo. Entonces, eh, no, salió en forma apresurada el defensor. No, se dio vuelta. Sí, bueno, hay ejercitaciones para ese tipo de cosas. Bueno, a mí esos entrenadores, por ahí no lo nombré a Enzo Trocero, que me parece que en la cantidad me olvidé, pero, pero me dejaron de una libreta de apuntes increíble. Ujú. Vos sentís, Fabio, que, bueno, la vida cambió, ¿no? No hace falta que digamos demasiado sobre este tema, se ha modificado, tenemos hijos, sabemos cómo viven hoy, y el fútbol no se va a escapar de algo, ¿no? Porque nos atraviesa permanentemente. De aquel chico de Benito Juárez y de esa camada de entrenadores que vos tuviste y que hoy te acordás con una sonrisa. ¿Sentís que cambió mucho también? ¿Los enseñadores cambiaron mucho? ¿Y los chicos que se van a probar también? Antes soñaban con llegar a primera, hoy sueñan con irse a Europa, están apurados. ¿Sentís que estamos muy apresurados en todo, dentro del fútbol también? Sí, está todo muy loco, ¿no? Ujú. Yo la otra vez daba una charla y yo ponía en escena una situación, ¿no? Yo en el año 2000 trabajaba en Cadetes de San Martín, 2001, con Juan Schneider, un proyecto muy lindo para la ciudad de Mar del Plata y para los chicos, eh, pero bien formador. Vamos a ponerle por ponerle un título, un centro de alto rendimiento. Ujú. Vamos a ponerle un centro de alto rendimiento. Un Renato Cesarini, Con el respeto hacia Renato con el Cesarini, respeto, claro. eh, Sí, 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 sí. eh, y Fabián, de cadete de San Martín salió Roberto Pereira, Ujú. salió Emiliano Buendía, salieron los hermanos Feblecier, salió Diego Rodríguez, salió Santiago Rosales, salió Federico Azcárate, que jugó en el Atlético Madrid, en el AEK de Grecia. Es decir, que eh, podríamos citar varios más, ¿no? Pero ¿a qué voy? Yo venía a Vélez y estaba Fanesi. Yo iba a Racing y estaba Miguel Micó. Iba a Rosario Central y estaba Pascutini. Iba a Independiente y estaba en ese momento el profe Díaz. Yo iba a Chacarita y estaba Enrique Borrelli. Yo iba a Newell y estaba esa inmensa escuela que era de Bernardo Grifa. Entonces, ¿a qué voy yo? Esos eran formadores, formadores. Es decir, cada uno tenía, eh, el único objetivo era enseñar. Eran formadores, formadores. Hoy te encontrás eh, que no somos formadores temporariamente, pero la mayoría se prepara en divisiones inferiores para dirigir primera Ujú. y las prácticas, los entrenamientos y los partidos se, re- se, se,
se preparan como entrenadores de primera división, como futuros entrenadores de primera división. Eh, yo no digo que esté mal, yo digo que es distinto. El jugador me ha pasado en Tigre a pedirme permiso para ir a un torneo en Italia. Mm, Y nosotros, y nosotros antes, el objetivo nuestro era aprender para ver si podíamos jugar en primera división claro. y consolidar. Hoy, hoy me parece que la vida todo va muy rápido. La necesidad imperiosa de- de poder generar dinero rápido para, las- para, para poder tener las necesidades eh, que la sociedad te exige. Y esto de alguna manera acelera procesos, porque no terminás de consolidar a ese futbolista que vos explicabas recién, que tiene que depurar la técnica, que tiene que estar preparado para competir, que tiene que en la sustancia básica del pase y recepción encontrar también su juego, y enseguida todo se va acelerando y entonces nos encontramos con que hay jugadores que llegan a primera sin saber perfilarse para marcar o que cometen algunos errores que se pudieron haber corregido en esa etapa formativa. No tengo ninguna duda de que es así, porque hoy, por ejemplo, los tiempos se han... Hoy, por ejemplo, uno va a ver un partido de reserva y ve nenes de sexta división. Mm, Nenes de sexta división, estamos hablando de un categoría 2005. Y parece que hoy, si vos no, en quinta división, vos no jugás en reserva o entrenás en primera, no, es como que tenés que empezar a ver dónde está tu futuro. Y ahí es cuando yo digo, ¿por qué a los 18 años ya sos grande? Hay tiempos madurativos, hay tiempos de aprendizaje, hay tiempos de consolidación. Entonces, eh, yo voy a citar un caso que es el de Rubén Bota. sí, Rubén, un jugador para mí extraordinario o muy bueno, pero las cabecitas no son todas iguales. obvio. A veces madurás a los 21, madurás a los 22. A veces la cabeza tuya a los 19 y 20 años no está preparada para asumir el protagonismo de una primera división. Entonces, en esa locura, eh, nosotros cuando jugamos en primera división teníamos que jugar 50 partidos en reserva y sumar 200 de entrenamiento con primera. Hoy la locura o la economía que a veces de los clubes hace que se vaya el 9 titular y que vayan a buscar al de la sexta. Y lógicamente el de la sexta o quinta división no esté preparado, porque en la quinta división juega con chicos de su edad y después tenés que ir a jugar contra Boca y te marca Izquierdos y te marca Rojo que jugó en el Manchester United y vas a jugar contra otros, vas a jugar contra River y te marca Pinola, que jugó 12 años en Alemania. Entonces, eh, a veces hay que hacer los pasos correspondientes, un buen jardín, una buena primaria, una buena secundaria para llegar a la facultad. Y a veces esos tiempos no, la locura que a veces se vive nos quita la posibilidad de aprender. Fabio, ¿y dónde metemos? A ver, entendamos que el fútbol es una gran oportunidad también para cambiar tu vida desde lo económico, ¿no? Eh, y esto me parece que también genera que al chico se le cargue mucho la mochila de yo tengo que salvar a mi familia, sacarla de esta situación, ¿no? Entonces, eh, esto también entra a la cancha, esto también entra en el apuro ese que estás contando. Mira, Fabián, yo tendría que hacer una estadística, o los formadores tendríamos que hacer una estadística, de cuántos chicos debutan a los 19 años, 18 años y 20 años, pero cuántos se consolidan. Ujú.
porque para mí se consolidan más cuando juegan a los 21 y 22 años que a los 18 o 19. Ujú. ¿Por qué? Porque las exigencias son las mismas a los 18 años que a los 22, porque vos tenés que jugar, o 21, tenés que jugar y tenés que rendir y tenés que jugar bien y tenés que solucionar un problema. Y a veces a los 18 años, como están las leyes, vos jugás en primera y te hacen contrato. Y capaz te hacen contrato por 3 años. Sí. Y capaz que en esos 3 años jugaste 4 partidos en primera. Pero como el club se ve eh, en una situación de presión, porque si no le hace contrato, te lo pueden llevar con un contrato de trabajo al exterior. Entonces, el club es esclavo de esa situación y le tiene que hacer contrato. Y por ahí no está preparado el nene para, para, para resolver problemas en el campo de juego. Entonces, eh, es una estadística que no la tengo, la tendría que hacer, porque yo no tengo ninguna duda que los chicos eh, que debutan a los 21 años eh, lo hacen mejor que los de 18 y 19 años, salvo que sean los jugadores denominados clase A, que yo le digo los Lautaro Martínez, los Tucumano Pereira, los Lamela, Mm. bueno, esos pocos, Kun Agüero. el Kun, bueno, el Pipa Higuaín, Ujú. bueno, en ese rango o en esa categoría de jugador, sí pueden debutar a los 18 o 19 años porque son clase A. Pero hay un montón que debutan con 18 y 19 años por necesidades que después no logran jugar 25 o 30 partidos. Sabés que mientras te escucho, me pongo en mi rubro para acercarme al tuyo. Y creo que estamos siempre buscando al nuevo Messi, ¿no? Siempre estamos tratando de que aparezca el nuevo héroe, ¿no? Antes pasaba esto con Diego, ¿no? Y de golpe empezamos ya a ponerle un sellito de crack a cualquiera. O sea, este es crack, y eso creo que también en el entorno de la familia del futbolista y en el propio futbolista se debe meter en la cancha, ¿no? Entonces, yo quiero saber si vos sentís que también estamos apurados para poner rótulos, porque juegan 3 partidos bien en primera y ya hablamos de que es el nuevo Messi, que va a jugar en la selección, que lo vienen a buscar los grandes de Europa, y creo que también eso debe ser parte de algo que te haga mucho ruido a esa edad, 18, 19, 20 años. No, enseguida, bueno, en la época que jugaba yo, el dicho era, ¿qué te hace el Maradona? Bueno, ahora ¿qué te hace el Messi, ¿no es cierto? Ujú. Sí, claro. Eh, es una desvalorización y una falta de respeto hacia esos número uno. Eh, la realidad es que es una muestra que se da muy pocas veces eh, y son incomparables. Después, hay un montón de jugadores de clase A muy buenos, pero que podemos citar 30 o 40, pero como esos dos, no, no, no hay. Y lo que sucede en el fútbol amateur es que juegan 2 partidos en quinta y hacen 3 goles y te dicen, eh, te vienen a tocar la puerta de la oficina Mm. o para un viático, o Claro. a ver, y la realidad es que yo reniego de esas cosas. Ujú. Y no es que sea ni antiguo ni nada. Me parece que eh, las cosas tienen que costar un poco más. Es muy poco ser figura en 2 o 3 partidos Claro. y exigir cosas, porque eh, eh, me parece que pasa por otro lado. Ujú.
Hace poco, Fabio, no te quiero pedir una opinión en relación a esto, pero sí te quiero citar el caso para que vos me des tu mirada. Hace poco hubo un incidente con Almendra, una discusión fea con su entrenador. Almendra es un chico que tiene unas capacidades, unas cualidades, creo que vamos a estar de acuerdo. ex- Excelente jugador de fútbol. Excelente. Y de golpe, reflexionando, a mí se me ocurrió decir, bueno, mira, no el caso puntual de Almendra, pero en general, los chicos vienen de una situación quizás de carencia en todo aspecto, no solamente económico, sino también de falta de educación. Eh, Hoy se televisa la reserva, entonces al ver los partidos de reserva, los chicos ya están en la tele, entonces si las cosas salen bien, ya se mete un pedacito de sus jugadas en Twitter y ya se masifica. Los representantes a corta edad ya le pagan un sueldo o ese famoso viático para captarlos para que cuando sean un poquito más grandes ya queden con ellos. Ya tienen auto o les compran un auto. Entonces, claro, no sé, eso te marea. No sé si Almendra se cruza con su entrenador porque pasa todo eso o porque tiene, o le pasa otra cosa o le pasó otra cosa en ese momento. Pero sí me da la sensación de que quizás los chicos, algunos, se creen que están en un sitio que todavía no les pertenece, ¿no? No sé cuál es tu mirada en relación a eso. Ya, vos dijiste una palabra clave que para mí es educación. Mm, Eh, Han cambiado los tiempos, han cambiado a nosotros nos tocaba entrar a un vestuario de primera división y nos daban la palabra cuando te decían, che, Rada, ahora podés hablar. Eso no, eso no. Lo que pasa que nosotros desde inferiores debemos tener como un manual de comportamiento donde nosotros necesitamos ayudarlo a Bataglia, entrenador. Nombré a Sebastián Bataglia porque hoy es entrenador de la primera, en este caso es Boca, ujú. no, o a los entrenadores de primera. Nosotros que estamos en inferiores, en el caso de Tigre, nosotros debemos marcar una línea de trabajo, que los jugadores tienen que ser educados, responsables, para que lleguen de esa manera a primera división. Después Almendra no es un nene distinto a los problemas que hoy puede tener la sociedad. Es decir, Almendra es parte de la sociedad, con los problemas de la sociedad. Entonces, eh, hay que estar muy encima de los chicos. Casualmente hoy, yo estuve encima de una situación. A veces, eh, y voy a repetir un pensamiento o una opinión que una vez me dijo Miguel Micó. Nosotros teníamos un jugador que jugaba muy bien en Cadetes de San Martín, en Mar del Plata, y, y tenía muchos hermanos. Mm. Y él había tenido al hermano más grande. Y cuando fue a Mar del Plata, el coordinador de Racing, eh, viene a buscar al tercer hermano. Entonces, me dice, ¿por qué me preguntás, Miguel, cuántos hermanos son? ¿Sabés por qué te pregunto? Me dice, porque en la etapa de crecimiento, en la etapa de su alimentación, no es lo mismo una mesa de 4 personas que una de 8 personas. Es decir, el litro de leche a veces era para 2 personas y a veces era para 6 personas. Entonces hay un montón de cosas. Entonces, eh, hay que estar encima. Después fórmulas no hay porque eh, si no iríamos atrás de esa fórmula, pero sí continuamente estar encima de cómo viven, cómo están, qué les pasa, cómo están en la escuela. Los chicos no puede ser que no vayan a la escuela porque juega bien al fútbol. Mm. Porque seguramente juegan bien al fútbol y ojalá que ganen mucho dinero. Necesitan saber en qué la van a utilizar. No es lo mismo un nene que sume con la calculadora a un nene eh, que sepa hacer un balance de suma y saldo. No es lo mismo. Y que sepa cómo, por lo menos leer, por lo menos saber
Bueno, ese tipo de cosas. Qué interesante, Fabio, ¿eh? La verdad que en definitiva estamos hablando de personas, de seres humanos, ¿no? Y a veces parece mentira, pero se habla de producto, ¿no? Y no se habla de alguien que siente y que tiene emociones y que también o sufre o padece o se siente bien y en todo aspecto tenés que acomodarlo. Es muy interesante tu trabajo. Yo quiero preguntarte algo, Fabio, en relación al juego propiamente dicho. Cuando vos formás un futbolista, tenés que formarlo para que pueda jugar en distintos modelos de juego, lo tenés que formar para que juegue en el modelo de juego del club en el cual estás trabajando, en sintonía con el entrenador de primera división. Y después te quiero preguntar por los esquemas. ¿Está bien que todos los jugadores o todos los equipos inferiores jueguen con el mismo esquema del equipo de primera? ¿O debería ser la pirámide al revés, hacerse al revés? Contame un poco eso que me parece interesante, bien, bien de adentro. Eh, Arranco por la última. Dale, dale. Eh, para mí, yo tengo un pensamiento acerca de eso, que yo lo que hago es, en esa división, jugar los jugadores que para mí tienen más posibilidades o porcentaje de llegar a primera división. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que el Tigre eligió como modelo de club, o voy a ir al ejemplo clásico. Racing en ese momento, cuando yo era el coordinador, Ujú. jugaba 4-2-3-1, con Suculini y Pelletieri, Auche, a veces jugaba Pipa Villar, a veces jugaba Fariña de enganche y Centurión, y arriba Luciano Vieto, Bien. ¿no? Con 4 defensores. Entonces vamos a suponer, todas las divisiones tienen que jugar igual que la primera. Y en ese momento yo tenía la categoría 94 de Racing, que yo tenía a Nico Oroz, a, a Rodrigo de Paul, a Juan Dineno y a Roger Martínez. Mm. Entonces yo a Roger no lo podía hacer jugar de 7, a Roger lo tenía que hacer jugar de 9. Entonces, ¿cómo jugábamos? 4-4-2, 4-3-1-2. ¿Por qué? Porque la realidad es que si yo necesito potenciar la capacidad individual de los jóvenes para que puedan jugar en primera, los tengo que poner en el mejor escenario, en su mejor hábitat. Entonces yo a Roger lo tenía que poner o atrás del 9 o con un 9. Teníamos una división, categoría 96, que lo tenía a Augusto Lotti y a Facundo Castro, que hizo el otro día el gol de Barracas. Sí, Yo no lo podía poner a Augusto Lotti de 7 al otro de 9. ¿Por qué? Porque Augusto Lotti es un delantero que, que pica muy bien a los espacios. Para hacer una comparación loca y que se entienda bien, Canigia Batistuta. claro. Uno andaba a espalda de los laterales, con sus diagonales, tiraba al centro y el otro te rompía el arco. Entonces, me parece que eh, hay pocas escuelas con ese modelo Barça, modelo Ajax, modelo Villarreal. Es decir, eh, ¿por qué? Acá en Argentina, Lanús va en la búsqueda, en la elección de jugadores. Vos ves las divisiones y hay un 7, hay un 9, hay un 11, está. Pero a veces, Almirón también puso a Sandy a López. Ujú. Entonces, para mí los chicos es como cuando en la escuela tienen que saber todas las tablas, tienen que aprender todos los sistemas, porque vos estás aprendiendo cómo jugar con 4 defensores, eh, en defensa zonal, cómo defender en una línea de 3 o 5 en zona, puesto y función, es decir, qué función tienen cada uno. No es lo mismo ser central con 2 centrales que con 3, porque si vos defendés en zona 2 centrales, es el reparto del ancho del campo en 4 jugadores. Y después, si haces zona con línea de 5, es el reparto del ancho del campo en 5. Es decir, que no es lo Cambia, mismo. cambia. Exacto. Entonces,
eh, son distintos, por eso hablaba mucho de el puesto y función, las características que tienen que tener los jugadores en determinada. Yo digo, y hoy en el comienzo de la nota decía, hay cosas que perduran en el tiempo. Yo en cadetes hacía trabajo específico en el año 2002-2003. Hmm. Es decir, los laterales, ¿qué 4 o 5 situaciones se encuentran en un partido? Un duelo, un control, un pase, un centro y una coordinación defensiva y un cierre, cuando la pelota viene al lado. Pero eso se hace en novena y pasa en primera, Hmm. porque son las acciones de juego que tienen todos los laterales. Es decir, la que tiene Blondel en Tigre, la que tiene Montiel en la selección argentina y la que tiene en el PSG el Sí, lateral, sí, Hakimi. Hakimi. Las funciones en el fútbol no es que el City hace una cosa y este no. Entonces, yo digo que volviendo a los sistemas, me parece que a los jugadores hay que eh, llenarlo de información a la CPU, cosa y que para distintos sistemas no es lo mismo jugar en un 4-3-3 que jugar 4-4-2. Ujú. ¿Y vos, Fabio, vos crees en la repetición o vos crees en la asimilación? Sí, sí, ¿En qué sí, crees porque, vos? sí, porque para mí la repetición es como las tablas, ¿viste? A mí me dijeron que 2 por 1 era 2, pero yo la he repetido 1000 veces, 2 por 1 era 2, y supongo que debe ser 2 por 1 es 2. Entonces, eh, para mí, para afianzar el concepto, es repetir, es repetir. Los centros, ¿por qué lo tiras bien? Porque el pie de apoyo lo pones muy cerca de la pelota, porque tirás bien el cuerpo, porque le pegás con una parte determinada del pie, bueno, un montón de cosas. Si vos haces 50 veces, posiblemente te salga mejor que lo hagas 3 veces, Mm. salvo que desde la cuna sea con la varita mágica y tirés. Pero para mí, la repetición de situaciones te va a llevar eh, a consolidar el concepto. Después sí, llevarlo a una situación real de partido. Ujú. Es decir, no tengo dudas, no tengo dudas. Sí, Perdón, sí, sí, dale, dale. hoy muchas veces se dice, no, hay que entrenar en situación real de partido. Sí, sí, pero para mí en inferiores todavía se tiene que trabajar en forma analítica, Mm. porque Ok. vos estás yendo a la escuela todavía. Cómo rechazar orientado, después sí la dificultad. ¿Cómo haces para aprender a sacar las piernas y perfilar un defensor? ¿Cómo sacar la pierna? Cómo, cómo cambiar amague con el delantero? Mm. ¿Cómo no dar la espalda? ¿Dónde cerrar? ¿Cómo cerrar? Bueno, un montón de conceptos que para mí, primero en forma analítica y después en situación real. Hace poco leí una entrevista muy interesante a Juan Pablo Voivoda, eh, y Juan Pablo dijo algo que me llamó la atención, te lo quiero preguntar. En realidad no me llamó la atención, me hizo reflexionar. Y hablando un poco de que nosotros nos volvemos locos con esto de los esquemas, ¿no? 4-4-2 y 4-2-3-1, y el fútbol es una película, no es una foto, ¿no? Y él decía, hay que preparar al futbolista para que sepa resolver situaciones de juego y no quedarnos en la estructura simple de que este es lateral, va a jugar como lateral, sino que si le toca aparecer como centro delantero porque la jugada lo mandó ahí o porque se mandó dentro del esquema, dentro del modelo, a que un defensor se lance al ataque y se encuentra con la posibilidad de patear al arco, que lo sepa hacer. ¿Está bien eso? ¿El fútbol está en ese momento donde hoy todos hacen todo? El otro día Capria lo decía también.
Hoy en el fútbol actual, todos corren, todos defienden, todos atacan. ¿Lo ves de esa manera, Fabio, vos? Hoy, hoy todos sabemos a quién enfrentamos. Mm. Sabemos que te juega así, cómo sale jugando, cómo respeto. Después, hay algo que es incontrolable, que es eh, la repentización, la improvisación. Cuando uno improvisa, la palabra lo dice, ¿no es cierto? Es decir, el rival no sabe de qué manera puede improvisar. Y nosotros lo sufríamos a Ariel Ortega, porque no sabíamos qué iba a hacer. ¿A dónde iba a arrancar? Sabíamos que, nosotros sabíamos que iba a gambetear, pero no sabíamos cuándo y cómo. Mm. Entonces, eh, a veces, hoy estamos preocupados, ¿viste? Y trabajamos y entrenamos para buscar el tercer hombre, ¿viste? Que está, ¿cómo? Bueno, a mí Cacho Jiménez no me dijo el tercer hombre. En el año 88 me dijo, Rada, tenés que recibir solo. Tenés que recibir solo. No es ni más ni menos. eh, yo veía al Independiente de Pastoriza y yo veía que Burruchaga siempre recibía solo. Y no Claro. hablábamos del tercer hombre, se desmarcaba. No tenía título. No tenía No título. tenía, viste, correte de la marca, viste. Hoy, viste, a veces usamos palabras y vocabulario que quedan bien, pero que hay cosas. Yo veía el Morresi, el River del Bambino Veira, y Morresi siempre recibía solo Mm. en el 86. Y vos decías, ¿cómo este enano, flaquito, peticito, recibe siempre solo? Por capacidad, por lectura. Estaba en el lugar en el momento justo. Bueno, la, la inteligencia del jugador. Mm. Hace poco el mercado argentino recibe una venta que se extrañaba, ¿no? Que es la salida de Julián Álvarez al City. Hace mucho que no pasaba algo parecido, ¿no? El último había sido Lautaro al Inter. Y más atrás, Saviola, Agüero, otra camada, ¿no? Entonces quiero saber si vos lo conocés a Lautaro y hablaste de Paul y si estos chicos los veías vos ya con proyección europea, porque digamos de Paul fue irregular en Europa, tuvo que irse a Udinese como para poder relanzar su carrera. Lautaro no, Lautaro es mucho más velocidad crucero y Julián tiene todo por demostrar, además en un equipo que lo entrena alguien como Guardiola que te va a exigir cosas que quizás Gallardo también te las pida, pero a otro nivel. Entonces, nos está faltando talento y quiero saber si esos chicos puntualmente vos ya le veías proyección y cerrar con que me des una mirada tuya de la posibilidad de cómo lo ves a Julián Álvarez en Inglaterra. Mira, yo lo tuve poco tiempo a Rodrigo de Paul, porque Rodrigo era 2 o 3 meses de sexta y después pasó a quinta. Rodrigo se destacaba, es la realidad, porque va a jugar a reserva y en reserva a los 2 meses Luis Ubeldía, me acuerdo que eh, estaba la posibilidad de venderlo a Centurión y él me hace un comentario con el ratón, con Miguel Colombati, me dice, mira, la idea mía es llevarlo a la pretemporada en enero, a ver si puede hacer la función que Centurión. Como enganche por izquierda, en ese 4-2-3-1, bueno, lo puso en un clásico, eh, un atrevido, hablando Mm. futbolísticamente, Sí, Rodrigo. sí, sí, sí. Después me toca dirigir la primera a mí en un interinato y ese mismo día se va a Valencia. Mirá. Después, después vuelve a jugar Copa Libertadores y se va al Udinese. Es decir, Rodrigo lo que hizo fue, sin ninguna duda, un profesional bárbaro, fue dándole vueltas y la verdad que hoy es un jugador eh, eh, de los denominados eh, muy buenos en su puesto, a nivel mundial estamos hablando. Ujú. Lo de Lautaro fue distinto. Lautaro
a mí personalmente, yo voy a una prueba a Liniers de Bahía Blanca y nosotros lo traemos fichado a los 25, 30 minutos de haber visto la práctica. Claro. Es decir, que a, a mí y a Alfredo Acosta en ese momento nos pareció algo que para un nene de 16 años estábamos en presencia de algo distinto. Claro. Después vos me decís, ¿te lo imaginabas en el Inter? No, porque sos un loco si decís, este va a jugar en el Inter. Lo que sí a mí me pareció, y nosotros insistimos, es que Lautaro, para nosotros, podía ser un jugador de primera división en Racing. Después cuando vos los tenés a él, es increíble lo maduro, lo profesional y lo que trabaja para estar donde está, porque él te exigía y te pedía continuamente, vamos a hacer trabajo para definir con pierna izquierda, vamos con pierna derecha, vamos con esto. Y en ese sentido, eh, era un jugador grande en un cuerpo de 18 años. Es así, se enoja, erra un gol y se enoja y va por la revancha y tiene un carácter bárbaro y para mí es un, es un delantero bárbaro. ¿Qué me parece de Julián Álvarez? Sí. Sin ninguna duda, la aparición más importante de la última etapa. Eh, eh, por ahí lo veo con cosas distintas a Lautaro, por ahí pica más a los costados, a veces sale de la zona de área, eh, pero de un goleador, hoy la realidad es que marca una diferencia en el fútbol argentino. Es decir, sí, creo que no hay duda. ¿Quién es el mejor 9? Julián Álvarez. Cosa que sucedía en ese momento siendo más joven Lautaro. ¿Quién es el mejor 9? Te decían Lautaro. Eh, Me parece que tener a un entrenador de la característica, de exigencia y de crecimiento que es Gallardo, eh, a, a Julián Álvarez lo ha ayudado mucho. Con Gallardo está visto que no se puede pestañear. Donde bajaste la guardia te saca, no importa cómo te llames. No importa. Está bien claro que eh, tiene algo y por jugadores eh, mm, que he tenido yo en la formación, que lo han tenido a él, que no han jugado mucho y me han dicho, no han, lo han elogiado de una manera que no es que lo elogió Enzo Pérez que jugó hasta de arquero, no. Lo elogian jugadores que no han jugado tanto. Fabio, la verdad que me quedaría horas y horas hablando con vos, pero quiero hacerte una pregunta final de tu sabiduría, de tu trayectoria, de tu mirada, de todo lo que hemos charlado, que ha sido realmente muy rico. ¿Sentís que el fútbol argentino goza de buena salud? Que a pesar de todo, de que te cambien los campeonatos, de que haya 26 equipos, 28 en primera, eh, ¿sentís que vale la pena, que hay cosas que tenemos que seguir disfrutando, que aparecen chicos, que siempre la materia prima está ahí dando vuelta? ¿Sentís que hay futuro en el fútbol argentino? Eh, es un semillero importante el fútbol argentino, sin ninguna duda. La realidad es que uno siempre cree que siempre va a salir una piedra preciosa. Para mí, el fútbol argentino en selecciones juveniles, con Hermes Decio y con la gente que está ahora, con Bernardo Romeo, Pablito, Aymar, con Placente, eh, por citar a todo el grupo. Para mí ha dado un paso importante adelante. Eh, Están encima de los coordinadores, preguntan, te dicen a ver qué ven. A mí lo que me parece eh,
es que el fútbol argentino, para que pueda crecer más, tendría que mejorar las estructuras de trabajo en divisiones inferiores. Que a diferencia de otros lugares, eh, eh, no tenemos la misma eh, facilidad o- o los campos de juego y eso. Después podemos decir, pero pará, Diego jugaba en la Paternal, en la cancha que había tierra y matas, y Fernando Redondo nos bailaba. Sí, es cierto. Otra época, otros momentos, eh, pero hoy la realidad es que nosotros necesitamos mejorar las estructuras de trabajo para que no nos queden tan lejanas eh, las estructuras europeas. Ujú. ¿Y estamos perdiendo con Brasil? Te robo una más. ¿En ese aspecto? ¿O lo de Brasil es una moda? Mirá, eh, lo que es real es que nosotros vendemos por 2 millones y Brasil vende por 25. El mismo jugador, nosotros, entonces, eh, nosotros es como que a veces venimos corriendo detrás de Brasil en ese sentido, ¿no? Bueno, el jugador brasilero, sin ninguna duda, eh, se cotiza de una manera como el argentino, pero me parece que nosotros, en ese sentido, no tanto. Será por la economía de un país y de otro, por ahí. Y no me quiero meter en un terreno político del cual no tengo mucha idea, es la realidad. Pero eh, igual el jugador brasilero siempre fue físico, fue técnico, porque no solamente físico, técnico. El jugador rápido, genéticamente muy bueno. Eh, pero bueno, por eso hacía mención al aire fresco de la selección argentina. A mí están organizados, tienen una manera de sentir el fútbol, a uno le da placer hablar las veces que tiene que hablar con Pablito Aimar, porque habla desde el juego, habla desde de no volverlo tan loco al jugador, ¿viste? Porque a veces eh, eh, hay algo que a mí lo repito muchas veces porque yo a los entrenadores de las divisiones juveniles, infantiles, hacen reducidos a 2 toques, o hacemos. ¿Y por qué a 2 toques? Que el jugador detecte cuál es, cuándo a un toque, cuándo a 2 toques y cuándo puede gambetear. Porque cuando juegas a 2 toques le estás sacando lo más lindo que es gambetear. Entonces, eh, en la búsqueda de la comprensión del juego, ¿por qué reducido a 2 toques y no que el jugador se dé cuenta a cuántos toques se tiene que jugar? Bueno, ese tipo de cosas, cuando yo lo escucho a Pablo, eh, me, me- me produce placer porque aparte de que él entendía eh, adentro del campo de juego cómo se jugaba, me parece que transmite esas cosas. Está en la búsqueda del jugador inteligente sin limitaciones, es decir, que detecte el problema el nene. Como cuando jugábamos nosotros en el campo, en el barrio, yo en Juárez, cuando a mí me invitaban a jugar con uno de 13 o 14 años y yo tenía 11, y yo no lo podía gambetear por velocidad y por fuerza, entonces ¿qué hacía? Jugaba fácil y cuando venía uno de la edad mía, lo gambeteaba porque lo podía gambetear. Entonces, el potrero te da esas cosas. Eh, eh, entonces, a este se la voy a tirar larga. No, si tiene 3 años más, me pone el brazo y entonces contra este no puedo hacer esto, pero sí puedo hacer esto. Entonces, el potrero te da esas cosas. Fabio, la verdad que tengo que agradecerte de corazón el tiempo. Hemos charlado un rato larguísimo y me quedaría, como dije antes, mucho tiempo más, porque la verdad que ha sido todo muy interesante, muy didáctico. Ojalá que quienes vean esta charla también sientan lo mismo y la puedan disfrutar. Desde mi lugar te quiero agradecer tu tiempo, tu predisposición, tus ganas. Y bueno, y me debo tener una charla más personal, quizás mano a mano, para escucharte, que es realmente un lujo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Fabián, el agradecido soy yo porque creo que la charla arrancó eh,
con un elogio, y la realidad es que uno cuando eh, recibe esas palabras no tiene que ser más que nada agradecido por lo que escucha. Y poder contar la vivencia, qué piensa uno, y la verdad soy muy agradecido. Muy bien, gracias Fabio, gracias a todos los que están del otro lado. Esto ha sido Fútbol por Dentro, nuestro espacio dentro de Paz y Recepción. Ahí nos pueden seguir para suscribirse, para seguir topándose con estas charlas que ya hemos tenido, con las que vendrán y por supuesto esta que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias.